En sintonía con 97.7 aquí en Radio Centro. En esta segunda hora vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es pues el del transporte, los taxis, las aplicaciones mediante internet, todo lo que implican y desde luego pues teniendo como punto de referencia lo sucedido ayer en el que hubo un lunes pues de manifestación, de presión, de discusión, de polémica respecto a los taxis y las aplicaciones de internet con las cuales se contrata este tipo de servicio también en la Ciudad de México y en todo el país. Están con nosotros Ignacio Rodríguez, él es vocero y presidente del Movimiento Nacional de Taxistas de la Ciudad de México. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Al contrario, Ignacio. Y está con nosotros también Roberto Castillo. Él es jefe de proyectos de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, analista político y tuitero, de cuya cuenta leí comentarios que me parecieron muy interesantes respecto a aplicaciones de internet, el transporte en general, que espero que comparta con nosotros. Roberto Castillo, buenas tardes. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Al contrario, gracias. Bueno, pues yo creo que vamos a comenzar con lo inmediato, que es el asunto de ayer, el lunes intenso, en el cual hubo protestas de taxistas, reunión en la Secretaría de Gobernación. ¿Ganaron, perdieron, empataron? ¿Cómo quedaron, Ignacio Rodríguez? No, yo creo que el resultado empezó a ser favorable desde que escalamos el nivel de la negociación. Uh-huh. Nosotros estábamos siendo anteriormente atendidos por el director de gobierno, uh-huh. Lorenzo Gómez, uh-huh. Un funcionario muy atento con nosotros, muy educado, pero no hubo nada de resultados con él. Ayer fue el subsecretario Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, quien encabezó la mesa de diálogo y se hizo acompañar de la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez. Uh-huh. Por tanto, consideramos que el nivel de los funcionarios que nos atendieron ayer es verdaderamente un nivel de toma de decisiones, que es lo que nos hacía falta. Estábamos reunidos con autoridades menores y el Movimiento Nacional Taxista pues no se sentía debidamente tomado en cuenta. Le dábamos muchas vueltas al asunto, a los planteamientos, y de resultados pues había cero resultados. Creo que con la movilización que llevamos a cabo el día de ayer logramos escalar el diálogo, la negociación, y desde ese momento ya hubo un avance para nosotros. ¿Cuántos vehículos participaron en la movilización? A nivel metropolitano fuimos 10,000 transportistas, uh-huh. Los que estuvimos en 27 puntos diferentes, tanto de la ciudad como de la zona conurbada, y pues el punto de reunión para nosotros, el punto central, pues era el Monumento a la Independencia. ¿No resultó contraproducente? ¿No hubo enojo de la población por este bloqueo y una expresión de rechazo al tipo de servicio que presta el taxi tradicional? Sí, la opinión pública lo tomó a mal, obviamente. Nosotros hemos pedido en reiteradas ocasiones perdón por las molestias que ocasionamos. Sin embargo, también pedimos la comprensión de que cuando la autoridad es indiferente, cuando la autoridad nos escucha pero no es consecuente, cuando la autoridad no atiende, pues nosotros como trabajadores, pues como medida extrema quizá, pues tenemos que recurrir a los actos de protesta para lograr la atención que mediante el diálogo pedimos, pero que no se nos da. Bien. Roberto, ¿qué opinión tienes sobre lo sucedido ayer? Bueno, pues a mí lo que me interesaba, o lo que me ha parecido más interesante en lo que está sucediendo en los últimos días, y en general desde que empiezan las manifestaciones y los paros de los taxis, tienen que ver con 3 puntos que quisiera mencionar brevemente. Sí. Uno, la demanda por el tema de la competencia desleal, que ojo, no es algo que solamente los taxistas de México están manifestándose por ello, es algo que se ve sistemáticamente en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque regularmente estas aplicaciones, aprovechándose de vacíos legales, llegan y de alguna manera
trabajan o despliegan su modelo de negocio en condiciones mucho más flexibles, laxas o provechosas de lo que las condiciones que normalmente los taxistas tienen, que normalmente tienen que pasar por distintos trámites burocráticos, licencias especiales, medallones, matrículas, dependiendo el lugar del mundo en el que estén. Y es de esperarse que haya algún tipo de manifestación para exigir un suelo parejo. Por el otro lado, también la expresión por parte del gobierno de la Ciudad de México de decir que en efecto también se están pisando intereses de organizaciones que lucraban con estos trámites burocráticos que muchos taxistas tenían que llevar a cabo para poder laborar. Es decir, no era tan sencillo como una persona, un ciudadano común de pie fuera a decir quiero ser taxista y tener mi concesión y todos mis papeles para poder empezar a laborar, sino que había cierto control y algunas organizaciones, como lo mencionó el gobierno de la Ciudad de México, lucraban con eso, haciendo todavía más caro el poder laborar como taxista. El gobierno ha manifestado que ha intentado eliminar estos trámites que están susceptibles de corrupción a través de la automatización y poniendo controles ahí. Y la tercera parte, que era lo que apuntaba ayer en Twitter, porque en Twitter muchas veces lo que vi es que la discusión se centraba solo en el lado del usuario, en la discusión sobre quién me presta mejor o peor servicio, si taxi, Uber o no, pero poco se hablaba sobre la precarización laboral que trabajadores tanto de Uber y de aplicaciones como de taxis viven. En general tienen muchas similitudes en esa precarización laboral. Falta de seguridad social, es decir, de cotización para pensiones y atención en salud y otros riesgos de trabajo que puedan tener. Ingresos bajos y no seguros, lo cual lleva además a tener jornadas laborales largas. En el caso de las plataformas, a mí me parece incluso grosero el nivel de extracción de renta que tienen respecto a los conductores. 25 o 30% que les quitan de su ingreso y pueden irlo subiendo progresivamente porque básicamente Uber controla la herramienta principal de trabajo. Y estas plataformas hacen llamar a socios conductores a quien en verdad de facto son empleados que trabajan para ellos, pero a las aplicaciones les conviene decir que pues no son empleados, sino que simplemente son usuarios de su sistema. Creo que ahí son 3 líneas interesantes de discusión que hay que analizar y que esto no es una solución de simplemente decirle no a las apps, sino de cómo garantizamos una cancha, un piso parejo para ambos esquemas y también seguridad para los usuarios y sobre todo condiciones dignas de trabajo para taxistas y para los conductores de aplicaciones. ¿Qué opina don Ignacio Rodríguez? Me parece que justamente eso es lo que se necesita hacer a la hora de opinar sobre este tema, verlo en su integralidad, verlo en todos sus aspectos, desde un punto de vista de gobierno, desde el punto de vista del usuario, que es sin duda la parte más importante, y desde un punto de vista del transportista. Esto tiene diferentes implicaciones. Aquí está involucrado el tema jurídico, por ejemplo, hasta dónde se viola la ley y todo el marco de normas que regulan al transporte, hasta dónde está siendo realmente respetado, hasta dónde están siendo vulnerados nuestros derechos como transportistas legalmente concesionados, hasta dónde el gobierno está siendo omiso en sus funciones de aplicar la ley. Creo que para hacer un balance más apegado a la realidad, pues se tiene que mirar desde todos estos aspectos. Yo como transportista y como vocero del Movimiento Nacional Taxista, sí me sorprende que la estrategia de la jefa de gobierno sea atacarnos. Creo que está mal, con todo respeto lo digo hacia la jefa de gobierno, está mal minimizar un movimiento y denostarlo, que es lo que ha hecho, y que contrasta además con la actitud del gobierno federal, quien sí nos está abriendo las puertas y quien nos está recibiendo con amabilidad, con finas atenciones, y que está adoptando una postura más más conciliadora y más de búsqueda de una solución real. Creo que ahí equivoca la manera de enfrentar este problema la jefa de gobierno, porque
No va por ahí el asunto, además. No, ¿No es una reacción contra medidas contra la corrupción, como ella dice? No. Desde luego que los primeros en celebrar las acciones contra la corrupción seríamos el Movimiento Nacional Taxista. Celebramos y aplaudimos todas las medidas aplicadas por el gobierno en materia de política pública encaminadas a erradicar las prácticas de corrupción. Bienvenidas sean, pero que no se nos ponga como los enojados porque el gobierno que está tratando de acabar con la corrupción nos está afectando. No, desde luego que no es así. El tema que incluso nosotros estamos llevando a la mesa implica corrupción, implica que se les está permitiendo a capitales transnacionales, a empresas que han llegado desde fuera porque están los chinos con Didi, los norteamericanos con Uber, los españoles con Cabify, llegaron a través de estas plataformas a ofrecer un servicio, pero sin el mínimo respeto a la ley. El problema de nosotros, de hecho, no es el uso de la tecnología. Creo que eso es inevitable. Sería una cerrazón absurda de nuestra parte estar en contra del uso de la tecnología. El tema de la aplicación del gobierno de la Ciudad de México en ese sentido. Nos parece un proyecto que ahorita va arrancando. En estos momentos no está sólido. Hemos aprendido en el andar por estas expectativas tecnológicas que para impulsar un proyecto realmente productivo y de beneficio tanto para la ciudadanía como para transportistas se necesitan fuertes inversiones. No es solamente desear, aplicaciones, las tenemos muchas agrupaciones, sin embargo el capital para promoverlas no lo tenemos. Hay un tema que también estaba discutiendo ayer con unas personas que tenía que ver con la organización laboral. Y fue muy claro la organización de los grupos de taxistas el día de ayer, ¿no? Todos lo resentimos. Y hay mucha preocupación sobre qué tan legítima es esta organización, quién se organiza, si en efecto es una respuesta al tema de corrupción o si es una búsqueda legítima por defender intereses reales. Pero hay otro tema que tiene que ver con la organización laboral de los trabajadores de plataformas digitales. Esa organización laboral no está presente y no están ellos para defender tampoco sus derechos. Y no es que su organización laboral deba responder a irse en contra de los taxistas, sino más bien dónde está esa organización laboral para defenderse con la explotación misma que las plataformas digitales están teniendo sobre ellos. Jornadas extenuantes de 12 horas, bonos para que sigan permanentemente ahí. Yo digo, a veces es casi una forma de esclavismo moderno, disfrazado, pero finalmente tiene la gente atada al volante. Y una disminución progresiva del porcentaje de los ingresos de viaje que se llevan los conductores. Y los conductores no pueden hacer nada porque en teoría no existe ninguna relación laboral entre las plataformas y los conductores, cuando sí existe un condicionamiento de sus pagos, porque Uber decide cuándo paga, en qué fechas, una decisión unilateral de las tarifas, es decir, no es como que pueda decidir la tarifa los conductores organizados o el Estado, no, es una empresa la que decide las tarifas y las tarifas dinámicas que van a haber y que motiva, como mencionabas, jornadas laborales extenuantes. Y el primer paso para empezar a cuestionar eso, para que haya una mejora en la condición de trabajo de ellos, que luego se vería traducida en mejores condiciones para los usuarios, es la regulación por parte del Estado. Claro. En otros países, ¿qué tantas restricciones ha habido a este esquema que Uber, Didi, Cabify y otras aplicaciones plantean muy bonito de que eres un socio y tú decides el tiempo que trabajes y haces lo que quieras, como si fuese una relación etérea, casi así celestial, en la cual no hay ninguna otra implicación? Sí. ¿En otros países se le ha aplicado regulaciones a estas plataformas? Hay países incluso donde ciertas modalidades de trabajo de las plataformas no se han aceptado tal cual. Por ejemplo, están discusiones muy fuertes y conforme pasan el tiempo, las ciudades y los gobiernos van aprendiendo cómo regular mejor esto. En Nueva York, en el año pasado, hubo una discusión muy fuerte que terminó con regulaciones que implicaban que tenían que tener licencia como los medallones, que serían el equivalente a un tipo de matrícula
para igual los taxistas que los conductores de aplicaciones. Se reguló el límite de cuántos coches podían haber circulando, podían haber en la plataforma participando en un momento determinado. Se reguló también un pago mínimo que debían recibir. Que esto va avanzando hacia el reconocimiento de una relación laboral y de que Uber no puede decir simplemente yo pongo un servicio y quien lo usa es libre de usarlo y yo no tengo relación con ellos. En España también hay discusiones muy fuertes. De hecho, ahí se organizaron grupos de taxistas para crear su propia aplicación que respondiera a los trabajadores y no necesariamente a una empresa privada que alguien más detenta, ¿no? Creo que hay muchos esquemas que se han discutido en distintas partes del mundo que pueden ser muchos más responsables y que pueden beneficiar a los conductores de las aplicaciones y también a los taxistas en el momento que compitan en un piso más parejo. Ignacio Rodríguez, vocero y presidente del Movimiento Nacional de Taxistas de la Ciudad de México. Hoy mismo ha habido ya en las redes sociales y en algunas publicaciones periodísticas el señalamiento de que detrás de todo esto está Héctor Serrano, quien fue secretario de Gobierno con Miguel Ángel Mancera y luego secretario de Movilidad, que es el área básica para regular o incluso para hacer negocios históricamente, me parece a mí, históricamente una fuente de una alta corrupción tolerada y promovida desde esa secretaría. ¿Hay indicios de Héctor Serrano está metido en esto? Negamos rotundamente eso. El Movimiento Nacional Taxista no tiene vínculos con ningún partido político, con ningún organismo, mucho menos con ningún personaje. Creo que los compañeros concesionarios no responderían como han respondido solo por a capricho de un funcionario de la administración pasada. No existe relación con este personaje. No existe relación con ningún instituto político, partido, organismo, nada. El movimiento es meramente gremial. La motivación es problemas gremiales y la búsqueda es de soluciones que recaigan sobre el sector. No, más allá de eso no tenemos otras pretensiones. Roberto Castillo, analista político, tuitero, de donde leí algunos de tus comentarios. Pues en el fondo el gran problema es que pareciera que se están enfrentando trabajadores con trabajadores, que finalmente ambos comparten el mismo esquema de una explotación o de una circunstancia laboral precaria, como tú lo has dicho, algunos al frente de sus concesiones de taxis, otro de sus aplicaciones de internet, pero finalmente el gran problema es que las empresas y los intereses superiores siguen intocados, mientras sigue ahí el... ¿Cómo ves esto? Básicamente es el sometimiento de los intereses de la mayoría en favor de ciertas minorías que extraen los ingresos o las rentas de quienes están trabajando, ¿no? Creo que otra de las cosas que me parece interesante es esta construcción de la idea del socio conductor que existe en las plataformas digitales. Les llaman socios como si de alguna manera tuvieran un estatus superior al de ser trabajadores, cuando en verdad la situación en la que están es la de peor que cualquier trabajador que trabaja en la economía formal, ¿no? Entonces es esta como intento de lavar la cara de una situación que claramente precariza al trabajo. Creo que es fundamental que exista la organización laboral no solo de los conductores, sino también de los trabajadores de aplicaciones, para que las demandas no respondan a un falso dilema sobre aplicaciones sí o aplicaciones no, sino cómo todos los trabajadores tenemos condiciones dignas para trabajar. ¿Qué es de esperarse para el próximo? Perdón, iba a decir algo, Ignacio. Solamente comentar, creo que a estas alturas el debate no sería aplicaciones sí o aplicaciones no. Las aplicaciones creo que llegaron para quedarse, pero no de la forma como están operando ahorita. Debe haber reglas, si no parejas, cuando menos equitativas para todos, porque es incluso un acto discriminatorio para nosotros como trabajadores ser sometidos al cumplimiento de una serie de obligaciones y que otros estén libres de todas esas obligaciones. Eso es lo que hace una competencia pues dispareja, desleal y pues también perjudicial en un sentido económico pues para los cientos de miles de familias que vivimos de esta actividad. Lo doloroso a veces es ver que taxistas golpeen a operadores de Uber. ¿Por qué, Ignacio? Yo creo que es primero es una reacción equivocada.
ningún acto de violencia va a representar una solución real a este problema. Sin embargo, pues lamentablemente surgen estos enconos. No ha pasado en todas partes donde han llegado las aplicaciones. Recuerdo escenas en Madrid, por ejemplo, de los taxistas madrileños destruyendo carros de aplicaciones. Es una reacción espontánea que tiene un trabajador cuando siente que llegan a arrebatarle su fuente de ingreso y que lo hacen además de una manera tramposa, es decir, sin cumplir con las reglas marcadas. Estas detonaciones de agresión, pues las hemos observado por todos lados donde han llegado las aplicaciones. No son justificables porque, repito, no son la solución, pero sí, hemos comentado entre los compañeros taxistas, los de arriba ni se despeinan. Pues y a los que nos están echando a pelear es a nosotros, y ellos no pierden, ¿no? Ellos siguen ganando. A mí me gusta ese término que acabas de utilizar, la precarización, me parece que es correcto, porque no nos está yendo bien a ni unos ni a otros. El hecho de haber una sobreoferta del servicio, porque no está regulado, no está controlado. Ahorita yo mismo, si cuento con un automóvil, puedo registrarlo en una aplicación y ya puedo ponerme, en cuestión de minutos, ya soy una unidad de transporte y puedo ponerme a transportar pasajeros y no estoy sometido a ningún control gubernamental. No, en el caso del transporte concesionado, el gobierno, por ejemplo, tiene mi fotografía, tiene mi domicilio, tiene mi teléfono, tiene mis 10 huellas dactilares, tiene todos los datos personales, incluso para localizarme en cuestión de minutos, porque ha pasado, y porque hay un registro público del transporte que es parte de la Secretaría de Movilidad, y nos indigna pues, saber que existe servicio fuera de todo ese control, que incluso para cuestiones de seguridad de la misma ciudadanía también pues no lo vemos bien. Se generó a través de la publicidad que la imagen de que este era un servicio seguro, pero los hechos han demostrado lo contrario. El año pasado tan solo una de esas compañías acumuló más de 470 denuncias por ilícitos cometidos. O sea, ¿a qué me refiero? Es que no, es un poco de imagen trabajada a través de publicidad, que estos servicios son seguros cuando no lo son, y el gobierno carece también de los mecanismos para garantizar seguridad a la ciudadanía, porque no es un servicio que tenga un control regulatorio como lo debe tener toda actividad ilícita. Roberto Castillo, y sin embargo pareciera que buena parte de la sociedad prefiere abiertamente el servicio de las aplicaciones tradicionales sobre el taxismo clásico. Sí, creo que hay una discusión ahí. A ver, hay ciertas cosas que están reguladas sobre el servicio de estas plataformas. Por ejemplo, 2016 en la Ciudad de México, el hecho de que todos los autos tenían que ser al menos del año 2015, si mal no recuerdo, garantiza al menos cierta calidad del automóvil, por así decirlo. Y en general, creo que en promedio las personas perciben mejores condiciones de los autos en los que se transportan por estas aplicaciones. Creo también que en cierto sentido eso está influido, un lado, por una experiencia del usuario que en efecto creo que suele ser más grata en muchas ocasiones, pero también es cierto que mucho de publicidad y que en muchas ocasiones no se atajan tal cual los temas que tienen que ver con los casos de inseguridad, particularmente violencia contra la mujer que han ocurrido en esas aplicaciones, pero también en los casos de los taxis. Creo que hoy ninguna de las dos plataformas realmente es capaz de garantizar en términos generales, seguridad a los usuarios. Y eso pasa, en ambos casos, por regulación del Estado, por aplicación de la ley y Estado de Derecho, y por que los trabajadores tengan trabajos dignos. ¿Qué esperar para el próximo lunes, Ignacio Rodríguez, vocero y presidente del Movimiento Nacional de Taxistas de la Ciudad de México? Bueno, estamos conscientes de que soluciones completas no las va a haber en un corto plazo, pero sí queremos ver avances, ¿no? Queremos ver aproximaciones, queremos ver una disposición real
del gobierno a querer entrarle al problema, a querer resolver el problema, donde se genere un beneficio y justicia para todos, para nosotros como trabajadores, para el público usuario, y creo que eso solo se va a lograr trabajando el mentado piso parejo, que ahora no existe, sigue siendo una tarea pendiente del gobierno. Nosotros pedimos, en congruencia con lo que marca la ley, que pues si la ley dice que para prestar servicio de transporte de pasajeros es necesario contar con una concesión, pues y si estos servicios no cuentan con una concesión, entonces contradicen lo establecido en la ley. Entonces lo conducente es que pues el gobierno no permita que se dé ese servicio, porque la ley así lo establece. Esa es la petición de arranque que nosotros estamos haciendo. ¿Quieres decir algo? Quisiera agregar nada más 2 puntos que creo que se desprenden o están relacionados con esta discusión. Uno, la mala calidad del transporte público masivo. Es decir, esta discusión la estamos teniendo también porque las personas no encuentran el transporte público masivo, ya sea la satisfacción de sus necesidades de transporte, condiciones de seguridad, y los trabajadores que también laboran ahí muchas veces también sufren de malas condiciones laborales. Es decir, esto es una discusión que sin duda tiene una beta de condiciones laborales importante del tema de taxistas y de las plataformas digitales, pero que también pasa por un amplio análisis de qué está sucediendo con el transporte público en general en la Ciudad de México. Y lo otro, que no se debe quitar esta discusión solamente en las plataformas como Uber o Didi, sino también qué pasa con los repartidores, que son un esquema igual de transporte que sufren de las mismas consecuencias que ya mencionamos de casi esclavitud laboral. Bueno, pues es un tema muy apasionante, les agradezco a ambos la posibilidad, sobre todo de que planteen sus puntos de vista. Yo siempre digo que en este tipo de mesas en las cuales tratamos de ir más allá de lo inmediato, lo importante es lo que dicen quienes conocen y participan a fondo en este tema. Ignacio Rodríguez, ¿se mejorará el servicio de los taxis en México y en varios lugares donde muchos de los usuarios hablan de malas condiciones, de maltrato, de muchas cosas negativas? Estamos interesados en que eso suceda. Nosotros, en las pocas oportunidades que hemos tenido de hablar con el secretario de Movilidad, hemos planteado la necesidad de una capacitación actualizada para el transportista, donde vaya muy reforzada, sobre todo en el aspecto del trato al pasajero. Eso es una parte humana muy importante que debería incluir la capacitación y que no la incluye. Otra es el ir mentalizando al conductor tradicional de taxi a que tiene que entrarle a la tecnología, a que tenemos que utilizar esas herramientas, porque si no, pues lo que nos espera es un desplazamiento y un desfase de los tiempos, ¿no? Y eso no puede suceder. Exacto. Muy bien. ¿Alguna última reflexión, Roberto? ¿O quedamos ya? Rapidísimo, en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social justo estamos trabajando en un análisis sobre las condiciones de precarización laboral para trabajadores de aplicaciones de plataformas digitales. Ya estará en los próximos meses. Ojalá podamos venir a presentarlo para que sigamos contribuyendo en esta discusión tan necesaria. Ya estamos puestos. Bueno, pues Ignacio Rodríguez, vocero y presidente del Movimiento Nacional de Taxistas, muchas gracias. Gracias, Julio, por la oportunidad y el espacio. Al contrario, Roberto Castillo, jefe de proyectos de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y analista político. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Julio. Bien, pues vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con